Un camino al más allá. Terapias alternativas y holísticas para armonizar y sanar tu cuerpo, tu mente y tu alma, con la conducción de la licenciada Fabiana Miliara. Bienvenidos. Muy pero muy bienvenidos. Nuevamente estamos aquí una semanita más en un camino al más allá. Seguimos desde casa, ahora con frío, se viene la época que uno está más confortable adentro. Y hoy quiero hablarles de algunas emociones y de lo que esto conlleva, ¿no? Algunas enfermedades y algunas sintomatologías especiales. Si tenemos tiempo vamos a hablar un poquito también del karma. Y en lo que estoy atendiendo en esta última semana no es presencial la atención, es online, recuérdenlo. Hacemos todo lo mismo, pero es online. Noté algunas emociones que están a flor de piel, que van saliendo porque esta cuarentena se va alargando, las preocupaciones, las sensaciones van saliendo a flote de distinta manera. Y hay dos emociones en las que quiero hacer hincapié hoy que derivan en otras posteriormente, pero vamos por parte. Una es el miedo. Y el miedo causa somatizaciones, y estas somatizaciones son muy diferentes, depende del conflicto que estemos viviendo. O sea, cada conflicto tiene un matiz distinto y esto nos va a dar la pauta de las somatizaciones que estamos haciendo. El miedo es una emoción, es una sensación que afecta a muchos y a distintos órganos. Por ejemplo, un problema óseo puede tener origen en un conflicto de miedo, de no ser valorado. Un problema en la piel también puede ser consecuencia del miedo a que nos separen de un ser querido. El miedo siempre va a acentuar la intensidad del sentimiento. Por ejemplo, una persona que se siente desvalorizada puede sufrir una descalcificación ósea, y otra persona que tenga miedo a que no la valoren y la humillen puede sufrir algún tipo de cáncer en los huesos. Entonces, es muy importante que vayamos trabajando cada emoción, que vayamos escuchando cada emoción. ¿Por qué? Porque si ella se instala en nosotros, va a ir produciendo distintas somatizaciones. Claramente, el miedo es necesario en el ser humano. ¿Por qué? Y porque es un mecanismo de defensa. Si uno ve un león en la calle, no se va a acercar por miedo, porque si te acercas seguramente te va a comer. Entonces, nosotros lo tenemos el miedo como un mecanismo de autodefensa. Hasta ahí está bueno. El tema es cuando pasamos esa barrera. Entonces ahí tenemos que empezar a trabajar con lo que sería el miedo real o imaginario. Porque también dentro del miedo las patologías que se instalan son las fobias, ¿sí? Que tienen que ver con algún animal, con miedo al enfermarse, con miedo al salir a la calle. Entonces, esto es lo que quiero evitar y por eso hoy elegí esto. Se está hablando mucho
del síndrome de la cabaña. Muchos años atrás, cuando yo vivía en el Delta, se hablaba mucho del mal del sauce. Y habla de que cuanto uno más está en las islas, con los sauces, que es el árbol que predomina, menos quiere salir de ahí. Y este síndrome del cual se está hablando, que es el síndrome de la cabaña, también tiene que ver con esto, con un miedo inconsciente, y lo están sufriendo muchas personas ya al no querer salir de su casa. Es más, si uno le pregunta, mañana se levanta la cuarentena, ¿vos salís? No, la verdad que no, yo estoy muy bien en mi casa. Entonces, los dos extremos, el no salir y el arriesgarse a salir en estos momentos, no son buenos. Entonces, debemos canalizar muy bien cómo estamos trabajando las emociones. Y como te decía recién, con este miedo real o imaginario. Básicamente, muchas veces ante el miedo nos encontramos en la parte de lo imaginario. ¿Existe eso a lo que yo le tengo miedo? Entonces, cuando a mí se me proyecta un miedo en la cabeza, yo lo que tengo que hacer es primero identificar si es real o imaginario. Claramente que mientras lo estoy identificando, seguramente se me va a hacer un nudo en el estómago. Entonces, primero trabajo esto, si es verdad o si es imaginario. Y después trabajo la emoción para que ese nudo en el estómago no se haga una complicación mayor y pueda desencadenar en otra cosa. Siempre el miedo nos va a anticipar un problema, ¿sí? Un problema que muchas veces puede ser hasta poco probable, pero el miedo actúa así, anticipando. Ahora, ¿qué pasa cuando empezamos a tenerle miedo a todo lo que se anticipa? A todo lo que está pasando en este momento. Entonces, miedo a salir a la calle, miedo si ingresa alguien, miedo si viene un delivery. Y la palabra es tengo miedo, y continuamente durante el día la vas mencionando muchas veces. Entonces el inconsciente la va tomando. Cuando trabajamos las patologías que tienen que ver con el miedo, muchas veces tenemos que ir muy al fondo de la situación. ¿Por qué? Porque el miedo paraliza. Es una de las muy pocas emociones que llegan a paralizar a una persona. Pero básicamente tenés que entender, así lo decía Krishnamurti, que el miedo jamás está en el ahora. Está en el antes o después del presente activo, ¿sí? Entonces, básicamente lo que él decía es que la inatención engendra miedo. Si vos estás muy atento y muy conectado, no vas a tener esa sensación, ¿sí? Domar a esa bestia, a ese monstruo que te paraliza, es lo mejor para evitar determinadas situaciones. Entonces, a reflexionar sobre cómo nos manejamos con esto del miedo, que muchos pacientes han transitado por esta somatización y han logrado desterrar de su vida enfermedades gracias a que combatieron el miedo. Cuando nosotros vamos combatiendo esa emoción que se apodera de nosotros, vamos combatiendo la enfermedad. Y muy de la mano con el miedo, en este momento
y en otros, está el enojo. Ahora, el enojo, Fabi, ¿lo podemos tomar como ira? Y sí, porque yo leo que dentro de las emociones está el enojo, está la ira. Bueno, son todos primos hermanos. Entonces, cuando canalizamos el enojo, hay que entender que es una de las emociones más destructivas que tenemos. ¿Por qué? Porque nos puede dañar a nosotros y a otras personas, tanto físicamente, espiritualmente, emocionalmente y lógicamente socialmente. Un enojo que tiene poder, que es negativo, también puede ayudarte como maestro en muchas situaciones. El enojo te puede enseñar quién sos realmente. ¿Viste cuando alguien se enoja y te dice no vas a querer conocerme y demás? Todos nos conocemos enojados. Y cuando vamos trabajando con uno, empezamos a darnos cuenta, empezamos a aprender de quiénes somos verdaderamente enojados y de qué importancia tiene el enojo para nosotros. Siempre aprendemos de las emociones. Entonces, cuando vos vivís una situación que te lleva a un límite, vos ahí es donde sos el coautor de esa escena y podés decidir si lo corregís o si avanzás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el enojo naturalmente está en nosotros. Es una emoción humana natural. Entonces, cuando lo vamos refinando, cuando lo vamos trascendiendo, nos va dando la oportunidad de convertirnos verdaderamente en la persona que queremos ser. Esos pacientes que dicen, ya no soy enojoso como antes, ya no soy enojón, ¿sí? Le ponen esos nombres para identificar que ya las cosas que antes los enojaban, en este momento no están pasando. Entonces, cuando entendemos que el trabajar las emociones depende de nosotros, y sí, claro está, ya sé que solo es difícil, ya sé que muchas veces solo no se puede, pero que con las herramientas que yo te voy dando en cada consulta, podés ir modificando estas situaciones. Mientras estamos vivos, tenemos la opción de corregir todo. No de cambiar, de corregir, de moldear, de habituarnos a vivir de una manera distinta, pero claramente para vivir de esa manera distinta primero hay que desaprender. Y si uno no desaprende todas esas costumbres que tiene, claramente no va a poder avanzar en el entendimiento. El enojo se instala en nosotros. ¿Esto qué quiere decir, Fabi? Que yo me voy a acordar una semana después, 10 días después, un año después, de alguna situación que he vivido y que me ha enojado, y el enojo va a estar presente. Voy a tener la misma sensación y voy a tener el recuerdo de decir, uy, cómo me enojé. Pero ¿qué pasa con esto? Como el inconsciente no tiene tiempo ni espacio, no sabe cuándo va pasando todas estas cosas, es muy posible que cuando vos recuerdes esa situación que ya ha pasado, tengas las mismas sensaciones físicas que te pasó en ese momento. Esto pasa porque nuestro cuerpo es una esponja. Además de ir absorbiendo los nutrientes, la energía y todo lo que consumimos para estar bien, también
absorbe el tema del enojo, también absorbe el tema de las emociones. Y el enojo se puede manifestar de muchas maneras. Siendo intolerantes, siendo violentos, siendo vengativos. Pero es importante reconocer qué produce el enojo, por ejemplo, en el cuerpo. O sea, ¿qué nos pasa cuando estamos muy enojados? Pensá en esto, porque yo te puedo nombrar muchas cosas, pero cada persona tiene una identificación especial. Por sobre todo cuando uno se enoja, el cuerpo se empieza a tensar. La sangre empieza a circular más lentos. Los músculos y las articulaciones se ponen duras, como que se engarrotan. Se altera y muchas veces se rompe todo el equilibrio cardiovascular, hormonal, nervioso. ¿Por qué? Porque la presión arterial se desequilibra. Y al desequilibrarse, se desequilibra. Y al desequilibrarse, lo que va a hacer es que tengamos un aumento descontrolado en la frecuencia cardíaca. Porque aumenta la testosterona y demás. Vos recordá que siempre cuando la presión sanguínea sube en demasía, o no es la presión que vos tenés que tener, vas a sentir tus pulsaciones más aceleradas. Pero también se acelera la actividad cerebral y los lóbulos, tanto el frontal como el temporal, empiezan a trabajar de una forma negativa. También la bilis que está dentro de nuestro cuerpo se empieza a desparramar, ¿sí? Esto no es bueno porque esto deja consecuencias. Entonces, si uno hace un poquito de autoanálisis en todo lo que te estoy mencionando por un enojo, fíjate cuando te enojas 2 o 3 veces por día. O sea, cómo reacciona tu organismo y cómo lo estás afectando. Pero esto no es lo más grave. Imagínate si te enojas 2 o 3 veces por día durante 10, 20, 30, 40 años. Entonces, ¿cómo puede sentirse tu cuerpo físico después de esto? ¿Cómo no va a haber miedos? ¿Cómo no va a haber tensiones? ¿Y por qué sentimos enojo? ¿Por qué sentimos ira? ¿Por qué algo me hace enojar, Fabi? Y generalmente nos enojamos cuando las cosas no pasan como uno quiere. Cuando uno no tiene el control de la situación. También puede pasar cuando alguien no nos trata como nosotros creemos que nos merecemos que nos traten. La emoción del enojo o la ira son las que tienen más matices, como te decía antes, porque tiene agresividad, tiene antipatía, tiene celos, tiene crueldad, tiene frialdad, insensibilidad, violencia, despecho, envidia. Vos fijate solamente con una emoción cuántas cosas vienen por detrás que se van instalando en nosotros. Pero hay algo muy importante y que es ¿qué se esconde detrás de cada enojo? ¿Qué hay detrás de cada enojo? Y básicamente lo que hay es dolor por las heridas del pasado. Básicamente lo que hay es miedo a abandono, miedo a rechazo. Por eso te decía que el miedo y el enojo están muy relacionados. Miedo a la humillación, a la traición, miedo a confiar,
miedos a la injusticia. El enojo viene por la tristeza de no sentirnos queridos, por sentirnos rechazados. El enojo viene porque estamos impacientes, estamos cansados de esperar de que se haga justicia por determinada cosa. El miedo viene por no querer perder lo que tenemos o pensar que lo podemos perder. El miedo viene por inseguridad, el miedo viene por decepciones. El miedo muchas veces viene por autodestrucción, inconscientemente por hacernos daño. Y básicamente de no ser responsables, ¿no?, de nosotros mismos. Porque para estar consciente en este momento tan difícil que estamos viviendo, en esta oportunidad, para despertar de una vez, hay que estar muy conscientes de todo lo que tenemos y de lo que no nos hace bien. Básicamente es eso. Si vos no tomás conciencia, no vas a sanar nunca. Entonces, estar conectados con vos y dejar de autodestruirte. La autodestrucción también es estar en tu zona de confort. Y lo que es más grave de todo esto es que todas nuestras emociones no aparecen de forma aislada. Una emoción arrastra un montón más. Y todas las enfermedades que terminan con itis generalmente están relacionadas con el enojo, con la ira o con la frustración, porque estas se vinculan con conflictos emocionales que no tenemos resueltos. Y eso produce inflamaciones que pueden estar somatizadas en distintas partes del cuerpo, tener colitis, gingivitis, cistitis, una otitis, o sea, todo lo que termine con itis. Entonces, hay que resolver los conflictos. Esta pandemia sirvió para que mucha gente despertara y estoy feliz de eso. Feliz porque hay un cambio de dimensión y hay un cambio de dimensión muy importante en el cual hay que estar preparados. Se vienen muchas más cosas de las que estamos viviendo y no es por asustar, sino para estar preparados para transitar esas cosas energéticamente bien, en eje, con las emociones controladas, entendiéndolas, haciendo los decretos. Los decretos se están cambiando todos, se los estoy cambiando a medida que se van atendiendo, se los estoy cambiando porque necesitamos en estos momentos otro tipo de decretos, ¿sí? Necesitamos mucha más fuerza, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo está revolucionado. Y esto del enojo, de la ira, tenemos que entender que está ya para adentro del cuerpo. El enojo siempre queda una raícita adentro y eso se va convirtiendo en una enfermedad. Esto altera la visión, los cálculos biliares, cáncer, depresión, pero depresión del sistema inmune, que es lo que más me preocupa, ¿sí? Porque siempre queda un deje de resentimiento. Las enfermedades cardíacas, todo este miedo, todo este enojo que está pasando en la sociedad está llevando a que muchas personas fallezcan y no
específicamente de COVID. Y esto es porque no están sabiendo manejar las emociones. Quizás una persona que tiene los recursos lo pueda hacer, pero la que no sabe cómo se hace. Y muy de la mano con estas dos emociones que te mencionaba recién está la culpa. Y en estos días, en la atención, noté eso también. Mucha culpa. Culpa de no haber hecho determinada cosa antes de la cuarentena, de no haber comprado determinada cosa antes de la cuarentena, de no haber ahorrado antes de la cuarentena. Y eso hay que trabajarlo. No podemos transitar la cuarentena con las emociones revolucionadas dentro nuestro. ¿Por qué? Porque baja nuestro sistema inmunológico. Y esto, aunque nosotros no salgamos de casa, igual nos vamos a infectar. Ya hubo muchos casos que no se explican cómo personas estando en cuarentena se contagiaron. Entonces, como decía el otro día, hasta en un delivery va a llegar el bicho si estás bajo de energía. Entonces, eso es fundamental para trabajar con nosotros. Miren ustedes, hablé 26 minutos y todavía no pasé el número de teléfono, que es el 4-276-5376. 4-276-5376. El celular es el 155-106-1944. Vamos a repetirlo, 155-106-1944. Y la página de Facebook, Un Camino al Más Allá, _terapias holísticas. Todos por algo, ¿no? Estoy haciendo el programita, está la tele encendida y están haciendo la repetición de hoy de los noticieros y están en la esquina del consultorio. Todos por algo. Corrientes y Boulogne-sur-Mer. Bueno, vamos a ir una tanda muy cortita, así empezamos a hablar de la culpa y de otros temas y no lo cortamos. Ya estamos de vuelta. Desde Buenos Aires, Argentina, en su frecuencia de 890 kHz, transmite Radio Libre, aire que se siente. Espacio publicitario. ¿Jugaste a la Plus? Recibí el resultado en tu celular. Envía Q Plus al 1515. AM890 tiene un espacio para vos. Comunicate con nosotros y sé parte de nuestro aire. Llámanos al 4641-2821 y contanos tu propuesta. 4641-2821. Sumate a la 890 y vos también sentí la radio. ¿Jugaste al Kini 6? Recibí el resultado en tu celular. Envía Kini 6 al 1515. Fin de espacio publicitario. En Radio Libre estás, en la 890 del dial. Con solo tenerte cerca, mi vida se hace especial. Ya estamos de vuelta con el matecito haciéndonos compañía. Acá pasada media hora de las 12 de la noche. Y lo que quería decirles, antes que me olvide y sigamos con el temita, es que me pueden escribir para preguntarme sobre libros para leer, sobre estos temas, películas para ver, documentales, mantras, música para escuchar.
Hay muchos libros online que se pueden leer por aplicaciones. Yo estoy leyendo muchísimo, muchísimo. Y bueno, es una forma de pasar los días y las horas. Siempre tenemos que sacar algo bueno de lo que vamos transitando. No todo es malo. Entonces, cada uno con sus recursos, con sus herramientas, tiene que ir buscando algo favorable para transitar. Los médicos estaban hablando esta semana, especialistas en psicología, en psiquiatría, de que esto va a traer muchas consecuencias emocionales. Para esto tenemos que ir transitando entre 4 y 6 meses. Todo es por algo. Todo es por algo, y no voy a volver a repetir lo que decía de que el universo estaba enojado. Voy a decir que esto era necesario. Está bien, está mal, eso es una prejuzgación. No hay cosas buenas y malas. Simplemente pasa lo que tiene que pasar y nos tenemos que acomodar a ello. Con el temita anterior que hablábamos del enojo, eso es lo que pasa cuando nos enojamos, que no aceptamos que las cosas no sean como nosotros queremos. Si vos te enojas por alguna situación y te detenés, vas a ver que es por eso, porque no se hizo exactamente lo que vos querías. Y las cosas no son como queremos, son como tienen que ser. Y con respecto a esto de la culpa, que no es solo mea culpa, sino esa costumbre de culpar a los demás por lo que nos pasa, ¿sí? ¿Y qué es este juego de la culpa, Fabi? Solemos pensar que todo lo que nos pasa viene de afuera, que son los otros los culpables, que el factor externo siempre es lo que me causa a mí una situación en la que yo estoy habilitado para culpar. ¿Por qué? Porque me hacen sentir de una manera determinada, porque no me gusta lo que me están haciendo, y siempre terminamos en el señalar algo o a alguien. ¿Y cómo lo señalamos? Como responsable de eso que estamos sintiendo nosotros en este momento. Y eso no es lo correcto. Esa no es la forma de trabajar. ¿Por qué? Porque al culpar al otro, lo único que estamos haciendo es intentar liberarnos de nuestra responsabilidad, que tampoco nos liberamos de ella. Es lo que queremos creer. Y ahí lo que olvidamos es que cuando nosotros renunciamos a nuestra propia responsabilidad, le otorgamos el poder a los demás y nos convertimos en víctimas. ¿Viste cómo todo está relacionado? El miedo, el enojo, la ira, el culpar, el victimizarme. Por eso digo que hay que estar muy atentos, porque no es una sola emoción la que te está invadiendo en este momento. Son muchas. Lo que pasa es que vos identificas una. Pero si yo te escucho, puedo identificar cuántas emociones están dando vuelta en vos. Entonces, siempre que nosotros culpemos, vamos a ir perdiendo libertad. Porque este papel de víctima, ¿sí?, lo que hace es tener una percepción de debilidad, de vulnerabilidad, de indefensión en nosotros. Y los demás nos van a ver de esa manera. Claro que hay personas que les gusta que la vean así y hay otras que no. Pero es lo que vos buscas poniéndote en ese papel. Y cuando te hablé de libros y demás, que me podías preguntar a relación de esto, hay unos libros muy lindos. El Dejar Ir es uno.
El camino de la entrega es otro que habla mucho y muy lindo sobre el apego. Y en ese libro hay algo así que dice como que el miedo a la vida es en realidad el miedo a las emociones. Y los apegos sabes que causan dependencia. Y la dependencia, debido a su naturaleza, lleva al miedo a la pérdida. Entonces, el miedo te paraliza, el círculo vicioso, la rueda empieza a girar, y esos no puedo que vos crees que tenés en tu vida, en realidad son no quiero. ¿Sí? Pero identificados o no en no puedo o en no quiero, ahí por detrás hay miedo. Y donde hay miedo hay culpa. Y la culpa es esa bendita autocondena, esa autoinvalidación de nosotros, de valorarnos como seres humanos, individual cada uno. ¿Sí? Y acá empezamos en el círculo ese de lo bueno o lo malo, esto automático. Y la recompensa que muchas veces crees que tenés o que sentís en culpar al otro, en realidad es tu propia desgracia. No conseguís ser inocente, ¿sí? No conseguís ser mártir ni víctima. ¿Por qué? Porque tu inconsciente está sabiendo la verdad. Entonces estás tapando emociones. Y tampoco está bueno el tema de culpar y darle el castigo a otra persona. Por eso, junto con estos temitas, también quería hablar un poco del karma, de la causa y efecto. Porque todo lo que damos, recibimos. Siempre, en todos los órdenes de la vida. Y la culpa es omnipresente. Entonces, trabaja con eso de alguna manera. Porque en el juego de la culpabilidad jamás va a haber un ganador. Y claro, conjugado con esto y en esta rueda y en este círculo, entra el perdonar, entra el soltar. Y perdonar no es que te hagas amigo de la persona, ni que la llames por teléfono, ni es reconocer una equivocación, simplemente soltar. Es entregar esa percepción que tuvimos sin ningún juicio. Eso es lo importante para la evolución, evitar el juicio. ¿Por qué? Porque los otros son espejos y continuamente nos estamos viendo en ellos y nos estamos reconociendo en lo que podemos ver que tiene nuestra alma. Y es la única forma que tenemos para trascender. Y es lo que tenemos que superar. Cuando aprendemos a observarnos, a liberarnos y a liberar al otro de esas necesidades de autogestión, de culpas, empezamos a trascender y a evolucionar. Entonces, tomemos conciencia de que todas nuestras proyecciones al final se vuelven contra nosotros. Y cuando las liberamos, nos estamos liberando.
Quizás esta es la forma de encontrar el equilibrio y la coherencia para transitar. Hay un dicho, una frase que dice: lleve cada uno su culpa y no habrá culpables. Porque cuando uno lleva su culpa, nadie lo está culpando de la situación. Cada uno se está haciendo cargo y eso es fundamental para trascender la vida, para estar equilibrados. Y quizás te suene muy reiterativo todo esto que dice Fabi, pero todo lo que dice es para ayudarte a trascender, para ayudarte a evolucionar, para ayudarte a que no vuelvas, si crees en la reencarnación, 1 y 1000 veces más, a solucionar que le dijiste a tu primo que era culpable. Entonces, todo es un karma en nosotros, en la vida. Y todo vuelve multiplicado, claro, por esa causa y efecto. La Biblia dice que el que siembra cosecha. Bueno, algo parecido es el karma. Y el karma es como las emociones, no es bueno ni es malo, es neutro. El karma es lo que es. Y es lo que uno genera y hace. Cada situación, cada actitud, cada pensamiento, cada emoción, cada palabra, cada decreto. ¿Sí? Todo genera una reacción con el universo. Imagínate ahora que el universo está enojado y nosotros empecemos a trabajar con todas estas emociones negativizadas. ¿Qué es lo que podemos recibir? Bueno, nada. ¿Por qué? Porque todo es una energía vibratoria y el karma lo es. Repito, todos somos moléculas, somos átomos. Estamos vibrando en el vacío. Tenemos un cuerpo físico porque debemos transitar en la vida terrestre. ¿Sí? Entonces, tenemos un cuerpo que solo se ve ante los ojos humanos y más nada. Porque cuando hacemos una limpieza áurica, cuando hacemos una lectura de aura, cuando trabajamos energéticamente con tus chakras, el cuerpo humano no se ve. Y esto se puede ver con muchísima aparatología, ¿sí? Desde las máquinas Kirlian, que son muy antiguas, y hay microscopios que son de alta complejidad, donde podemos ver cada molécula de lo que somos. Ni siquiera nos tocamos. ¿Sí? Entonces, cuando dicen, bueno, ahora salimos de la cuarentena, pero ya no va a haber beso, no va a haber abrazo. ¿Y yo sabés qué digo ante eso? Bueno, volvemos a ser naturales. Porque naturalmente no somos ese beso y ese abrazo que nos damos en el consultorio. Eso lo hace el cuerpo físico, eso lo ve el cuerpo físico. Pero naturalmente, esas moléculas que somos no se tocan. ¿Sí? Entonces, cuánticamente, digamos que los más genios en esto, ¿no? Dicen que no somos nada en realidad. Pero ¿qué pasa? Que cuando uno vibra en frecuencia positiva, y cuando hablo de frecuencia positiva,
es la energía que pasamos en el consultorio sumado a emociones positivas, el amor, el perdón, la paciencia, ¿sí? El ser humano evoluciona de una forma distinta. Entonces, el karma es todo eso que hacemos, es todo eso que sentimos, es todo eso que pensamos y que automáticamente siempre está trayendo una consecuencia. Ahí es donde unimos acá lo que sería la ley de causa y efecto. Toda acción que hagamos tiene una repercusión en el universo, por ende en nuestra propia vida. ¿Te pusiste a pensar todo lo que haces en el día? Si te fuera devuelto, ¿qué te darían? Y Fabi, pero yo hago las cosas bien. Manejo mis emociones. Tengo una vida medianamente en el amor, en la tranquilidad, pero recibo cosas malas. Ah, claro, vos pensás que el karma es de esta vida únicamente. Estás equivocado. El karma es algo que adquirimos y que vida tras vida tenemos que venir a limpiar. ¿Alguna vez me escuchaste decir a mí, qué mala que habré sido en otras vidas? Y esto tiene que ver por todo el karma que me tocó limpiar. El karma se limpia. Y no se limpia solo en camillas, se limpia con herramientas. Todos los seres humanos estamos en distintas situaciones, en distintos niveles karmáticos. Según el nivel de conciencia que hemos adquirido, el nivel evolutivo va a ser el resultado de las idas y venidas al planeta. Ahora, depende de vos cuántas veces quieras ir y venir. Y Fabi, si total no me acuerdo, si te acordás con los déjà vu, ¿te acordás? Este presente que tenés aquí ahora es el resultado de todas las cosas que en el pasado causaste. Y eso que llamamos futuro, que tiene un nombre así, también. ¿Por qué? Porque va a depender de lo que hagas hoy. Por eso hago tanto hincapié en el aquí y ahora. Bárbaro, Fabi, muy lindo todo lo que me decís, me encanta aprender, pero ¿cómo modifico el karma? O sea, ¿cómo modifico lo que ya generé sin entender lo que era el karma? ¿Cómo varío ustedes? Y con mucho trabajo, porque uno viene arrastrando karmáticamente cosas que en esta vida tiene que entender que no son así. Entonces, el primer paso para hacer girar esta rueda es la aceptación. El segundo paso es querer evolucionar y hacerlo, obviamente. Y después empezar a dar todo lo que te gustaría recibir. ¿Sí? En la física, la palabra, cada cosa que uno dice, es equivalente a la ley. Para cada acción hay una reacción de fuerza equivalente a la dirección opuesta. ¿Se entiende? Por eso el yin y el yang y demás. Entonces, el karma lo que hace en tu vida es recordarte que por cada acción que hagas, por cada
palabra que genere una acción, va a haber una reacción. Y esto individualmente a cualquier religión, ¿sí? En el budismo el karma se utiliza mucho para mostrar la importancia, ¿no? Y desarrollar las actitudes y las intenciones que tienen que ser correctas en el día a día. Porque tenemos leyes que no respetamos. Y tenemos leyes que son divinas. La ley de lo esencial, de la humildad, de la responsabilidad, de la conexión, del desarrollo, de la focalización, de la generosidad, del presente, del cambio, de la paciencia, de la inspiración. Y me olvidé una porque las iba contando con los dedos. Entonces, todo esto tiene que ver con conductas, tiene que ver con cambiar decisiones, tiene que ver con cambiar nuestro mañana, tiene que ver con vivir en un estado mental de generosidad, de respeto hacia el otro. No dije que seas amiga del otro, ¿eh? Solo con el respeto es suficiente. Entonces, ¿puede sonarte difícil todo esto? Te lo hago más fácil. Si haces bien, te viene el bien. Y si haces mal, te vuelve mal. Todo es un boomerang. Muy lindo, Fabi, pero oriéntame en cómo limpio el karma malo, porque también está el karma bueno. O sea, las personas se equivocan cuando dicen, ay, qué karma que tengo. ¿Pero a qué te referís? Porque karma hay bueno y malo. Si vos haces bien, tu karma es que vas a recibir cosas buenas. Entonces, a limpiar el karma. Fundamentalmente, todo eso que hablamos de que te enoja, de que te irrita y demás, tenés que aprender a reconocer qué es lo que las situaciones o las personas o las parejas o los hijos tienen para enseñarte. ¿Sí? Tomar cada aprendizaje y empezar a asimilarlo. Esa es una de las claves para la evolución. Toda persona que viene a mí es un maestro. Algo me viene a enseñar. Otra cosa es aprender a callar. ¿Viste que dicen que a veces es más sabio hacer silencio? No siempre hablar es bueno. Cuando uno medita, calla. Y cuando uno aprende a callar, empieza a comprender el poder y el peso que tienen las palabras. Por eso es básicamente importante usarlas con conciencia. No digas cosas por decir, que es el común denominador del ser humano. Focalizarte en lo que te hace bien, en lo que te mantiene positivo, en lo que te permite aprender, en lo que mantiene tu energía arriba. Perdonar y soltar, dejar de lado los celos, la envidia, el rencor, ¿sí? Porque esto lo único que va a hacer es generar mala energía dentro tuyo, ¿sí? Y después te vas a sentir mucho más aliviado. Yo hablaba con Ramón, un paciente, el otro día que tuvo su consulta y me decía, me saqué 100 kilos de encima. Y es verdad, uno se saca peso de encima. Uno cuando empieza a hacer estas terapias o cuando hace su control quincenal o mensual,
se da cuenta de cómo vivía antes con peso. Y uno se acostumbra a eso. Tenemos la mala costumbre de acostumbrarnos a lo malo. Eso no debe de ser así. Recordá que las consultas no son presenciales, ¿sí? Son online. No sé, otra cosa que te puedo decir para trabajar el karma es: trabaja mucho con el respeto, con el amor hacia vos y hacia lo que te rodea. Es fundamental abrir nuestra conciencia. Nada condena más que los ojos cerrados. Por eso el otro día preparé una imagen con una frase y la subí a la página con una muñequita con los ojos vendados. No, la persona que no despierta no puede obtener nada. ¿Por qué? Porque no puede entender que nuestra existencia aquí tiene un propósito mayor. Y ese propósito mayor es sentido. Alguna vez creo que hemos hablado del proyecto sentido, si no lo vamos a hablar. Dejar de culpar, que es lo que te hablé antes. Entender el sufrimiento tuyo y de los demás. Eso va a ayudar mucho a limpiar el karma. Agradecer. Agradecer lo que hace es avanzarnos hacia un camino distinto. Agradecer lo que tenés, no lo que vas a tener. No agradezcas lo que estás pidiendo. Agradecer lo que tenés hoy, aquí y ahora. Y Fabi, tengo el mate frío, ya se enfrió. Bueno, agradecelo. Agradecelo porque lo tenés, no importa en qué condiciones. Yo tengo un auto pero está todo roto. Yo tengo unos zapatos pero no son de cuero. No importa, ahí vos estás juzgando la situación. Lo tenés y es lo importante. ¿Qué pasaría si no lo tuvieras? Ni de plástico, ni de cartón, ni de cuero, ni de tela. ¿No sería mucho peor? Sí, claro que sí. Bueno, entonces empezá a agradecer. Empezá a respetarte. A concentrarte en vos. Empezá a purificar tus pensamientos. Y purificar no hablo de ninguna religión ni que te santifiques, sino a que seas mejor cada día. Olvídate del miedo. Tené humildad. Y seguramente tu Dharma va a ser mucho mejor. ¿Y qué es el Dharma, Fabi? Si recién estabas hablando del karma. Y el Dharma es lo que tenemos que cumplir en la vida. El karma es lo que viene en consecuencia de lo que hacemos. Y el Dharma es lo que tenemos que cumplir en la vida. El Dharma se trabaja en la vida presente, mientras que el karma siempre afecta a la vida futura. No es tan difícil, no es tan difícil. Es conectados con uno mismo. Cuando uno se conecta con uno, se conecta con el exterior. Te voy a pasar el número de teléfono, que en el programita de hoy lo pasé solo 2 veces. 4276-5376. 4276-5376. El celular es el 155-106-1944. La página de Facebook, Un Camino al Más Allá, _terapias holísticas. Recordá que seguimos atendiendo casi toda la semana, pero únicamente online, para que tengamos atención presencial. Me lo están preguntando mucho porque me extrañan,
pero no tanto como los extraño yo, va a pasar mucho tiempo. ¿Sí? Nosotros corremos mucho riesgo por el tipo de contacto que tenemos, por el baño, por lo que tocamos. Entonces es mejor que sea así. Si me cuido, te cuido. Entonces, por ahora Fabi atiende vía online. Recordame los libros que querés, la música, ¿sí? Si necesitas algún material especial para ir leyendo, mándame tus dudas y así vamos a estar todos un poquito unidos. Los turnos siguen siendo lo mismo que antes, se piden por teléfono, quizás ahora con más flexibilización porque, bueno, al estar uno en casa puede atender más días. Y ya llegamos al fin del programa. Desde aquí, desde Un Camino al Más Allá, me despido hasta la próxima semana. Que todos mis dioses los guíen y los protejan. Hasta la próxima. Un Camino al Más Allá. Terapias alternativas. Para más información, 155 106 1944.